¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy buenas tardes. Siendo las 15:05 aquí en Capital Federal, en un día bastante frío, pero agradable, tenemos el agrado nuevamente de tener un nuevo episodio de Mundo Sanitarista. Por supuesto que lo primero que hacemos, como siempre, es agradecerle a Carlos Adamo, a José Luis Lingeri y al conjunto del Secretariado Nacional por permitirnos todos los jueves de 15 a 17 horas estar aquí, tratar de tener un punto de encuentro, discutir ideas, mostrar nuestros talentos, mostrar nuestra mística y sobre todo tener un programa hecho con una agenda propia para la trabajadora, para el trabajador sanitarista, que desde ya también los agradecimientos son para ellos, sobre todo para ellos, porque el programa está destinado hacia ese conjunto de trabajadores y trabajadoras, y nos parece muy interesante poder mostrar lo que hacen todos los días, que es dar agua y cloaca a toda la República Argentina, y que gracias a ese esfuerzo que hacen todos los días, nosotros podemos darnos el gusto de estar aquí. Dicho esto, al Killer, a Ezequiel Amarillo, por supuesto, a Daniela Benemio López, la directora de la radio, a la internacional Azul Barcaccia, por supuesto, a Dani Rago, Charly Tavares, Mary Báñez, Josefina Quinteros, Numa Bustos en la operación, a Rami, por supuesto, a Estefanía Menzi, a Nico Petrizzo, a Celia Ambiamonte. Le mandamos un gran abrazo y así damos inicio y comienzo a otro episodio más, a otro programa de Mundo Sanitarista, en donde les proponemos comenzar a hablar, ahora sí, de los temas. Hay un tema en la actualidad que es Cristina Fernández de Kirchner, y hay otros tantos que hacen al contexto, y hay algunos que pasaron hace mucho tiempo y los queremos recordar. Principalmente, no vamos a estar nosotros al aire el día 16 de junio, pero ocurre que el 16 de junio de 1955, el 16 de junio de 1955, la ciudad de Buenos Aires amanece nublada, con frío, casi como hoy. Además del movimiento habitual de un día de semana, la Plaza de Mayo recibe la visita de muchos curiosos. Esto es para las 10 de la mañana. ¿Qué pasaba? Estaba previsto un espectáculo aéreo en el que se lanzarían flores. Así es, se lanzarían flores en señal a la adhesión y al reconocimiento de todos los logros sociales que hasta ese momento estaba consiguiendo Juan Domingo Perón. Hasta ese momento nadie se imaginaba que el 16 de junio del 55 se convertiría en uno de los días más tristes de nuestra historia. Más tristes y más tapados, más ocultados de nuestra historia. Yo lo que tengo para mencionarles como autorreferencial es que en la secundaria esto a mí no me lo enseñaron. Yo esto lo aprendí luego laburando, militando. Hasta ese momento, como le decía, mediados de la mañana, se produce un hecho realmente aterrador. Para contextualizar, Perón ya llevaba 9 años. Para 1955 Perón llevaba 9 años en el poder. Y la política social, repetimos, le había valido el apoyo de grandes masas de trabajadores y también el repudio de quienes habían visto perder sus tradicionales privilegios en un clima muy tenso, en un clima de disputa muy tenso, con oposiciones también con la Iglesia Católica. Eso, la oposición a la Iglesia Católica, el conflicto con la Iglesia Católica que tuvo el peronismo, lleva a que el 11 de junio la tradicional procesión que se realizaba de Corpus Christi se convierte en una gran manifestación en contra del gobierno. Esto, imagínense, ¿no? Frente a la catedral confluyen miembros de la iglesia junto a militares y militantes de todos los partidos políticos. O sea, había confesos socialistas marchando ahí también. Eso era lo loco, que lo único que los unía era el odio a Perón.
No había otro punto de encuentro para ellos porque tenían todos ideologías muy distintas y muy disímiles hasta este momento. Lo analiza muy bien Carlos Torre en su libro Sindicalismo y Peronismo. 5 días después, la Plaza de Mayo es escenario de una tragedia. Con la cobertura del supuesto espectáculo, parten de la base naval de Punta Indio 30 aviones de la Marina de Guerra y la Aeronáutica, y en su fuselaje llevan la inscripción Cristo vence, y en su interior no hay flores, hay bombas, hay explosivos. Al mediodía llegan sin inconveniente al centro de la ciudad. El objetivo es matar al presidente y destruir las conquistas, así se dice, del pueblo. A las 12:40 se arroja la primera bomba. Hay que aclarar que se descargan 9 toneladas de explosivos. Hay que aclarar que sobrevuelan la plaza, repasan la plaza no una vez, 4 veces. Y lamentablemente las pericias de las 355 y pico de personas que mueren, más de 1000 heridos, datan de que no mueren la mayoría por explosiones. Fíjense el odio, mueren por las 4 repasadas que le hacen a la plaza y mueren a metralla. Están todavía las marcas de esas balas. Desde aquí no queríamos dejar de recordar esto porque es parte de la historia y nos parecía muy interesante tratar de trazar un puente entre el 55. Bueno, hoy también es un día muy importante porque en el 74, 12 de junio del 74, el general Juan Domingo Perón da su último discurso, donde deja una frase que es muy recordada para los más chicos, los más pibes. Dice: me llevo en mis oídos la más maravillosa música, que es la voz del pueblo argentino. De esa manera se dirigía Perón a los trabajadores, con ese cariño. Está bastante distinto ahora el mensaje del presidente. Pero recordando a todas esas víctimas, ya saldando un poco y para venir un poco más en el tiempo, en el 2008 se inaugura un monumento que recuerda a las víctimas de uno de los hechos más trágicos de nuestra historia. Pasan 70 años, ya pasaron 70 años. Y la historia ha demostrado que las bombas y el terror no han podido cumplir con su objetivo porque el pueblo sigue en la plaza. Y vamos a seguir en la plaza, ¿saben? Estás escuchando Mundo Sanitarista. Mundo Sanitarista. Mundo Sanitarista. El sanitarismo nos une. En este caso, compartiéndolo con Numita Bustos, pero el protagonista de todo esto, de esta columna, es nuestro querido compañero Nico Petrizzo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, compañeros. Pablo, Numa. Buenas tardes para todos, los oyentes también que nos están en... Te veo con dos textos, porque yo traje algunos. Vos trajiste algo interesante, lo que estuve mirando. Pero los tuyos son como de columnas vertebrales de nuestra civilización. Porque ¿con qué viniste? Compartirles a la gente, a ver. ¿Qué tenés acá? Es la Sagrada Biblia. Y la Constitución Nacional Argentina. Eso nos trajo Nico Petrizzo. Y hay liviano. Y hay un elemento más. A ver. Que en este caso, como vos estás observando lo real, estás viendo con tus ojos. No estás con tu cabeza. Hay un vaso de agua. O sea que hay una Biblia, hay una Constitución y hay un vaso de agua. Eso desde lo real. Desde la realidad de la construcción política, podemos decir que está el derecho divino, el derecho positivo, pensado por el hombre, y el derecho natural, que es el agua. Ya nos metió en contexto. Ustedes, sin darse cuenta, ya estamos prestando atención. Que dentro del derecho natural
la defensa del agua va a ser la batalla política más importante que nosotros vamos a tener que dar y que enfrentar. Batalla política. Batalla política. No olvidemos que, como decía uno de nuestros sabios, Perón en este mundo, la política es el equivalente de la política internacional. Y ya están mandando cohetes al espacio en busca de reservas de agua. Sí, yo diría que cuiden mejor en los que tenemos acá, porque esto de la ley de glaciares y ese tipo de cosas no favorece nada esto, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Estuve escuchando al compañero Marcelo. Marcelo es un compañero que hay que escucharlo, hay que anotar lo que dice, porque lo que dice Marcelo, ahí están las herramientas para que nosotros podamos dar el debate político que tenemos que dar. Ahí están las herramientas, en lo que dice Marcelo. Hay que escucharlo, hay que anotar, hay que volver a reinterpretar lo que él dice. Y Marcelo me deja un trabajo fácil, porque esto es como cuando te pasa la primaria, hay un examen oral y pasás después del que más sabe. Lo único que tenés que hacer es escucharlo y reinterpretar lo que él dice. Me la deja muy fácil, y le quiero agradecer por eso. Que lo escucho y me hace un trip en el bocho. Porque entonces yo anoté mientras estaba él hablando, queda claro que el problema no es la justicia. El problema no es la justicia. Ese es un valor universal. El problema es político. El problema es lo justo, los justos, lo injusto y los injustos. Ahí hay un conflicto. Si hablamos de conflicto, hablamos de una relación de poder. Si hablamos de conflicto, hablamos de lío. Y si hablamos de lío, ¿de quién hablamos? Del Papa Francisco. Exactamente. En esa conflictividad de justos e injustos, la Argentina se transformó en el país más injusto, en el reino de la injusticia. En el reino de la injusticia. Con un pueblo cada vez no más pobre, sino empobrecido, que es distinto. Este país es tan rico que nos damos la potestad de tener millones de pobres. Esa es la realidad argentina. Donde a nivel marxista, vamos a decir que el precarismo que hay entre el capital y el trabajo cada vez es mayor, ¿no? Esa distancia que hay entre el capital y el trabajo. Y es la misma distancia entre lo que ofrecía el gobierno de Javier Milei y su hermana y la realidad. Exactamente, exactamente. Por eso cuando traemos nosotros la Biblia, que es el derecho positivo, el derecho divino, la Constitución y el derecho natural, vamos a contextualizar el pensamiento de Francisco. ¿Cómo lo podemos? ¿Qué es su legado más grande en términos políticos? Laudato Si. Laudato Si, pero me voy a quedar con esta invitación que él nos hizo a la participación política. Porque la política está en el verbo, en este caso. Como el milagro está en el verbo en la Biblia, el milagro está en el verbo. A ver. Cuando el primer milagro documentado que tenemos en términos bíblicos es la conversión del agua en vino. ¿Bien? Ahí se genera. Era un casamiento. Bueno, ahí se genera un debate político maravilloso entre Jesús y María. Porque es María la que le dice: necesitamos que conviertas el agua en vino. Él se niega. Él le dice a su madre: no, todavía no es el momento. A María. Y María, ahí aparece la cabeza política de María. Y juega con el verbo en la política. Que el verbo es el milagro en la acción. Junta a los comensales y les dice: ustedes lo tienen que seguir a él. Y ahí ocurre el milagro. El milagro no está en el vino, en la persona que probó el vino después de haber agotado toda la cosecha de vino que tenía. El milagro está en la confianza. Ese es el milagro político. Eso es lo que nosotros necesitamos recuperar. La política está en el verbo, en el hagan. No importa si dijo lío, no importa si dijo política, no importa si dijo hagan una fiesta. Hagan, salgan y hagan. Llamó desde el orden de la iglesia al desorden. ¿Para qué? Para un nuevo orden.
para un nuevo orden. Ese es el legado más grande que nos dejó Francisco. Un legado que, si uno hace comparaciones en términos históricos, es la negación absoluta que tiene acá, porque en la vida hay que, si algo nos enseñó el Papa Francisco en su paso por este plano, es que en la vida hay que tener bandos, hay que estar definido, hay que saber cómo se enfrenta uno al mundo, con quién está al lado, cuántos somos, quiénes somos, qué les pasa a los compañeros. La política se construye desde ahí. Eso nos enseñó Francisco, a volver a humanizar. ¿Qué es esto? Un manifiesto político, independientemente de la fe de cada uno, ¿no? Pero de manifiesto político, de humanizar, de que la relación está no a través de la ley, como se creía en su momento, sino en una relación divina. Todos somos hijos de Dios. Listo. Se rompió la relación divina que había entre el que conocía la ley y Dios. No, todos somos hijos de Dios. No importa si sos pobre, si sos rico, si tenés esto, si tenés lo otro. Todos somos hijos de Dios. El Papa nos llama a generar un movimiento pacífico desde las bases que son los jóvenes. Por eso yo anoté acá algo interesante, porque, digo, como reflexión, el milagro está en el verbo, dice la Biblia, ¿no? En el verbo es Dios. La política está en el verbo, recuperamos nosotros. ¿Y por qué digo en el verbo? Porque miren esto. Constitución Nacional, artículo 14 bis. Uno de los más progresistas, peronistas, si se quiere. Todos los habitantes de la nación gozan. ¿Sí? ¿En serio? ¿Gozan? ¿Qué gozan? De los siguientes derechos, conformes a las leyes que reglamente su ejercicio. A saber, de trabajar. ¿Sí? ¿Todos gozan del trabajo? ¿Qué trabajo? ¿Estar 14 horas arriba de un Uber para poder comer? No, y ahora ni siquiera eso, porque con lo que aumentó la nafta y la cantidad de personas en la uberización, ya el viaje no vale ni la pena hacerlo. ¿De peticionar a las autoridades? Sí, pregúntenle a los jubilados los miércoles. Si gozan, si el verbo... No, la que goza es Patricia cuando ve el televisor cuando le están pegando los jubilados. El trabajo en sus diversas, artículo 14 bis, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas. ¿Sí? La política está en el verbo. El verbo es lo que nosotros tenemos que salir a construir. Y la construcción es a partir de un nuevo sentido común. Que lo venimos diciendo en este espacio. El sentido común es más poderoso que la ideología. Es mucho más profunda que la ideología el sentido común. Es mucho más profundo que el sentido común. Pero en esa acción, en ese verbo y en esa política, a veces, no como está documentado acá, sino que a veces aparecen, digamos, pequeños milagros suburbanos, ¿no? Pequeños milagros suburbanos, que ahí está la política y ahí está el peronismo. Y en esto quiero citar, te pedí autorización a tu mamá, Estela Maris, que le mandamos un saludo, que se nos está escuchando. Es enorme, mamá. Que ella, cuando nosotros tuvimos el placer de conocerla, pudimos dialogar con ella, nos contó, nos recibió en su casa, nos cocinó algo muy rico. Y en un momento dijo algo que yo tomé nota, cuando empezamos a hablar del peronismo y del programa. En un momento ella dijo, corregime si me equivoco, ella dijo que en su adolescencia, sus primeros años, digamos que tenía una relación distante con el peronismo. Completamente reticente. Bueno, yo la llegué a escuchar decir, tenía que leer La razón de mi vida. Tenía que leer hasta que ocurrió algo, teniendo a tu abuelo, su papá, muy peronista. Mi abuelo sí participó viajaba en los aviones repartiendo panfletos para el general, sí. Ahí está. Mi abuelo Miguel. Bueno, entonces tu abuelo Miguel en un momento, nos cuenta tu mamá, le dice algo que a ella le hizo un trip en el bocho. Y quizás una de sus últimas palabras en este plano que le dijo... Tenés que estudiar.
No te olvides de Isaac Rojas. No te olvides de Isaac Rojas. Y por ese pequeño accionar político de tu abuelo te tenemos sentado acá vos. Y ese es el peronismo. Y el día de mañana, tu familia está en tu deber, en tu acción, transmitírselo. Mi papá me decía esto, que a su vez se lo decía la mamá y a mi mamá el abuelo. Ese es el peronismo. Eso rompe la temporalidad. Eso rompe nuestra finitud. Eso en Francisco, nosotros lo que encontramos es la síntesis, no solamente nacional, sino que encontramos el Evangelio, encontramos el amor al pueblo y encontramos el pensamiento científico también. El pensamiento, como bien decía Pablo, Laudato Si, que nos dice, ojo, que están viniendo no solamente por el derecho positivo, como decía Marcelo. El problema no es la justicia, el problema son los injustos que están manejando la justicia, sino que vienen por los derechos naturales. Entonces te dicen que el agua, que para estos es una creación divina, para el otro es un derecho humano y para nosotros es un derecho natural. El agua es una mercancía. Y nos quieren sacar el agua. Y quieren mercantilizar el agua. ¿Se entiende? Sí. Clarísimo, porque donde está el mercado, de alguna manera, me parece lo que vos querés transmitir en este orden de ideas, a ver si te sigo, es que cuando se mercantiliza, cuando ya aparece en la bolsa de Wall Street, acciones que tienen que ver con nuestro recurso, con el que nosotros trabajamos, bueno, si ya había conflictos por el agua, que pues yo siempre la traigo y siempre la menciono, a Elsa Brusone en su libro Las guerras del agua, América del Sur en la mira de las grandes potencias, porque así es el texto original, el título original de este libro, repito, América del Sur en la mira de las grandes potencias, del año 2000 lo escribió esto Elsa Brusone. Que Perón ya lo había advertido, el profeta ya había pasado por acá también, y el primer mensaje a los gobiernos y los pueblos del mundo les dice: la máxima locura la estamos cometiendo ya al contaminar el agua dulce. ¿Y por qué? Porque ya sabía él que las próximas guerras no iban a ser por el petróleo, sino que iba a ser por este recurso. Donde se mercantiliza no hay justicia social. Está la justicia del mercado. La justicia del mercado es una justicia que hoy la podemos ver, es cada vez más excluyente. La justicia que nosotros tratamos de promover desde este humilde lugar, haciéndole honor a todos nuestros antepasados, es que de ese vaso de agua pueden tomar todos porque todos somos iguales. Exactamente. Algo de eso es lo que... Hermoso. La sociedad de mercado hoy es total. Que también traje cosas porque como no se me ocurría nada, tenía que apelar a ciertos escritores porque no tenía con qué. Pero Eric Hobsbawm también, en un librito muy pequeño que se llama La introducción al capitalismo, marcaba que también se da el fin de la sociedad feudal y el comienzo de la industrialización y el capitalismo por la divergencia, por la separación, por el abismo que había entre la promesa de ese estado de mercantilización de todo y lo que terminaba ocurriendo, que eran miles y miles de personas completamente escupidas del sistema, para decirlo de la manera más elegante. ¿Les parece que mientras nos tomamos una pausa, leo unos saluditos que tenemos en YouTube? Ahí el compañero Juan Mantesa de La Plata nos saluda, dice: saludos compañeros, buen programa. Gracias, Juancito, un abrazo. Otro compañero de la Autoridad del Agua, Leonardo Tizano: compañeros, muy esclarecedor y necesario el programa, todos unidos triunfaremos. Saludos. Gracias, Leo, un abrazo enorme. El maestro Charlie Tavares. Esa, Charlie. Vamos, Charlie. Saludos, genios. Muy lindo el programa de hoy, excelente columna de actualidad. Y por abajo nos dejaba: cada día soy más fan de Nico, un artista del análisis contextual. No tengo duda. Linda palabra. Gracias. No hay duda de eso. No hay duda de eso. Killer, Rami, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Bien. ¿Cuánto nos queda?
5, nos quedan bien, 5. bien. Nico, Cinco antes para de que leer. termines, Sí. la consigna de hoy era que los compañeros que han participado nos cuenten un poco cuál es el rol en la empresa, en el solitario, pero principalmente qué significa el trabajo. Es un penal, pero bueno. Es un penal Quizá. o vivo. O sea, es cancha de Botafogo, minuto 90 y estás en el arco. Pero lo vas a atajar. Bueno, yo lo considero un ordenador para mi vida. Un ordenador. Le pateaste a Goicoechea. Yo sabía que iba. Un ordenador. Un ordenador social, un ordenador personal. Aún con la crítica de que, en términos históricos, nosotros más o menos tenemos la misma edad. Pertenezco a la generación donde el peronismo, ¿por qué hablo del peronismo? Porque Sí, porque es peronismo. porque es peronismo. El peronismo a nosotros como generación, me incluyo, nos volvió a transformar en nómades, ¿no? Es un peronismo totalmente distinto al que conocieron mis abuelos, al que conoció tu mamá, mis padres, donde hay un derecho fundamental que con el trabajo se conseguía como primer orden, que era la casa, ¿no? La casa propia, ¿no? La casa propia. Bueno, nosotros este peronismo, esta versión de peronismo que conocimos, nos volvió a transformar en esos nómades, ¿no? Entonces creo que ahí veo un déficit entre el trabajo, lo que simbolizaba el trabajo en otros peronismos, aún con sus grises en la década del 90, ¿no? Pero la posibilidad de, por lo menos el techo donde descansa y vive mi familia, no poder lograrlo. Pero es un ordenador, es la manera que tengo de producir al menos lo que yo consumo. Para que no nos quedemos rengos, ¿y para vos? Coincido plenamente en la visión del trabajo como un ordenador. Está Un bien. ordenador. ¿Y para No, vos? no solamente económico, sino en la vida, ¿no? Bien, bien. Lo llevo a eso. Bien. Yo no soy sin trabajo. Qué frase, la voy a anotar. Te la voy a robar, perdóname que Me acuchilló en el último segundo. estas frases son. Me mató. Entre tu mamá y Numa. Filosofía. No. Filosofía aquí ahora. Yo les quería leer algo de este libro de Elsa Brusone, Las guerras del agua, Dice lo siguiente. Comienza el primer capítulo con una frase y leo: la seguridad de los Estados Unidos es la institución más peligrosa del mundo. Lo dijo un presidente argentino, que fue presidente entre 1910 y 1914, y me refiero a Roque Sáenz Peña, que no era un trosco revolucionario justamente, no se lo puede acusar de eso. Continúa: el agua potable se ha transformado en el recurso estratégico del siglo XXI. Ha sido, es y continuará siendo, sin lugar a dudas, fuente permanente de conflictos. La Carta Mundial de la Naturaleza, ya en el 28 de octubre de 1982, advierte: la competencia, comillas, la competencia por acaparar recursos escasos es causa de conflicto. Cierro. Y el agua potable es un bien escaso, ya que solo constituye el 2,5 accesible, y de ese 2,5 solamente el 1% es lo que está constituido como glaciares o acuíferos. O sea que no tenemos otra variable más que pensar el agua para consumirla y no para venderla. No puede ser una mercancía porque es sumamente escaso, y si a eso se le ocurre a alguien, ponerle un valor al cual otro no puede acceder. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? De que no existe otra variable que no sea consumirla, producir bienes y servicios, porque también el agua es un elemento que para la industria... El agua virtual, la ¿no? huella hídrica. Pero ¿no? para consumir lo que necesitamos también. Lo que necesitamos. No en un sistema que produce... Que eso vendría para otro programa, ¿no? No. Pero por sobre... Perón la definió a esta sociedad capitalista como una sociedad de despilfarro masivo. ahí está. De modo que... Siempre aclarando el pocho. Sí. De alguna manera no se puede planificar hacia dónde vamos si no pensamos en el agua como un factor transversal a cualquier tipo de actividad
que queramos hacer. Me das el pie justo porque entre todo lo que comenta Nicolás y esto de planificar, es imposible tener una planificación a largo plazo sin un Estado. Sin un Estado y sobre todo un Estado completamente, desregulado. Un Estado que desregula para los trabajadores, para los abuelos, para los discapacitados, pero que se asegura los viajes, se asegura las viviendas y otras prebendas para los que vociferan por ahí, ¿no? Con algunos adornos. Miren, hemos tenido un programa en donde hemos tratado de acercarles, como siempre, de compartir con ustedes. Los esperamos aquí en los comentarios. Tratamos de acercarle herramientas para que reflexionemos entre todos cuáles son las opciones que vamos a estar eligiendo de cara, ya se los digo, de cara al año que viene. Nosotros lo pensamos al programa no como una cuestión electoral, pero sí les decimos, todos además de hacer esto tenemos nuestro laburo y de nuestro laburo depende nuestra vida. Y realmente no queremos apostar con nuestro trabajo. Y desde aquí, desde Mundo Sanitarista, nos tomamos la humilde tarea de continuar con la palabra de nuestros secretarios generales, que han construido todo lo que ustedes pueden ver, que han construido justamente un paraguas para que todos tengamos donde salvaguardarnos en estos tiempos de lluvia y tempestades. Y el desafío para nosotros no es repasar la historia como un mero paseo, sino que es repasar la historia para, con los desafíos que tenemos por delante, poder construir nuevas situaciones en donde nosotros tengamos justamente derechos que garanticen ese trabajo y que ese trabajo sea digno para todos. Ha pasado Nico Petrizo, déjanos por favor una última reflexión sobre esto que has vivido hoy, este programa, o sobre lo que les quieras comentar vos a los compañeros. En algún momento de nuestras vidas vamos a entender y a poder contarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros ahijados, de que fuimos contemporáneos a Francisco. Sí. A Francisco. Sí. A Francisco. Que lo escuchamos, que aprendimos, que lo entendimos. Que entendimos lo que nos quiso enseñar, lo que nos dejó. Desde dónde construir política. Que no hay lugar a dudas que fue el peronista y el argentino que más trascendió, que más llegó a un lugar que no pudo llegar otro. Y que desde ahí supo entender la lógica del poder en las altas escalas del mundo y propuso humanizar. Volver a eso. Tan simple, es simple. Las cosas son simples. Facundo Cabral habla de eso. La simplicidad, las cosas simples. La vida está en las cosas simples. No está en otro lado. Bueno, desde ahí hay que hacer la política. Entonces el Papa es, como dice el tango, una escuela de todas las cosas. Es una escuela de todas las cosas. Del cigarrillo, de los males que acechan, hay que tener en cuenta que la maldad siempre está, de la fe en nuestros sueños y la esperanza de amor. Pasó Nico Petrizo por Mundo Sanitarista, muchas gracias por todo. Espectacular, como siempre. Gracias. Muchas gracias, compañero. Gracias a Y ustedes. con esto le decimos que sí, que vamos a ir a la guerra contra esta gente que nos quiere acortar nuestros días y nuestras esperanzas. Nosotros vamos a ir por ellos y bueno, todos juntos, todos unidos triunfaremos. Muchas gracias por tu operación, muchas gracias a todos ustedes, a la audiencia. Déjennos los mensajes, por favor, que estaremos respondiéndolos a la brevedad. Y desde acá, otro episodio de Mundo Sanitarista por FM Ambiente Radio. Nos vemos el próximo jueves. Estás escuchando Mundo Sanitarista. El sanitarismo nos une. Con la presencia del invitado ya vivo aquí con nosotros, le damos la bienvenida al abogado laboral de nuestra querida federación, a nuestro compañero, a Marcelo Duraeto. Bueno, gracias Pablo, gracias equipo aquí de este canal de streaming para empezar con la ley y el desorden, como lo han querido llamar. Realmente
Bueno, quedaron algunos temas pendientes del último ciclo, de la última vez que estuvimos juntos aquí, y he recibido algunas consultas también en particular o pedidos de que aclare algunas cosas sobre la ultraactividad y sobre el empleo no registrado y bueno. Vamos entonces con alguna de esas cuestiones, así hacemos de nexo entre las dudas de los compañeros y las certezas que tenemos aquí para comunicarles. ¿Cómo no? Antes de empezar, brevemente vamos a aclarar eso. El tema de la ultraactividad, que es muy, muy requerido. Sabemos que la ultraactividad es mantener la vigencia del convenio vencido hasta que se realice uno nuevo. Que ya, ahora sí. Gracias Por Pablo. favor. Y que la reforma la eliminó, ¿no? Es la suspensión de la suspensión, digamos. Exacto, ¿no? En realidad lo que elimina son un tipo de cláusulas, que son las obligacionales, continúan las normativas, pero en eso hubo mucho lío, mucha discusión, mucho debate de qué sería obligacional, normativa, hubo mucha consulta al respecto, porque la mayoría de nuestros convenios se encuentran en esa situación, están vencidos. La mayoría de los convenios de los sindicatos que formamos parte de la FENTOS, los convenios colectivos de las empresas en donde trabajamos, están vencidos. Sí, la mayoría son convenios de empresa, como vos bien decís, en nuestra actividad. ¿Y qué otros convenios tenemos si no son de empresa? No, podría ser un convenio de actividad. No es el caso de obras sanitarias, bien. Pero son casos de, por ejemplo, de metalúrgicos o de la UOCRA. Bien, de la UOM, está claro. bien. Viajantes de comercio, bueno, son convenios horizontales. Pero sin entrar en esos temas, quería aclarar, porque me preguntaban en qué casos, cuando la ultraactividad se mantienen esas cláusulas normativas, que para que, digamos, lo veamos simple, es salario, jornada. Esos conceptos. Exactamente, son conceptos básicos, los que suelen estar en la ley, de contrato de trabajo ante la ausencia de un convenio. Y en esos casos también puede llegar a ser suspendido esas cláusulas, cuando a pedido de parte el ministerio interprete de que constituyen un riesgo económico para la viabilidad de la empresa. Es decir, seguimos sumando, nuevas inseguridades. Son puntitos muy finitos, pero que nunca son a favor, ¿no? A mí me nace naturalmente, rápidamente, consultarte lo siguiente. ¿Cómo es que alguien puede armar una empresa teniendo en cuenta que el salario que le tiene que pagar a sus trabajadores va a ser tenido en cuenta como una amenaza para la viabilidad de la empresa? O sea, es un absurdo ya, Marcelo, porque claro, nadie pone. Si yo pongo una empresa y necesito 4 o 5 compañeros trabajando, el salario tiene que estar calculado dentro de lo que es la cuestión ordinaria, los gastos ordinarios. Claro, punto de equilibrio. Hay cuestiones que son normativas, que tienen que ver a lo mejor con beneficios de los trabajadores, como a lo mejor de jardín, beneficios sociales y demás, que pueden estar incluidas dentro de las normativas, ¿no? Es muy fina la diferencia. Interpretación, entonces. Y en esos casos las empresas tienen una herramienta como para eliminar eso, para darlo de baja. Fuera de eso, que fue una consulta puntual que hubo en este periodo de tiempo, la otra consulta atendía a, antes de entrar específicamente en lo de derecho colectivo, en las reformas de derecho colectivo, otra consulta hablaba de el tema de la supremacía de los convenios y de los acuerdos individuales y la irrenunciabilidad de los derechos. Es un tema muy delicado, es muy importante. Si bien parece teórico, es importante aclararlo. Porque en la práctica lo vamos a padecer, ¿no? Esto que parece teórico, luego en la práctica, en el día a día uno lo sufre. Exactamente. Normalmente el convenio de ámbito mayor, un convenio nacional, un convenio de actividad, estaba por sobre los convenios de ámbito menor, como los convenios de empresa. Bien. El convenio de empresa es el que en nuestra actividad es el más común, ¿no? La empresa con el sindicato local. Con su convenio colectivo de trabajo. Con su convenio colectivo. En este caso, los acuerdos individuales, los contratos de trabajo individuales tienen prevalencia sobre los convenios de empresa
Y los convenios de empresa tienen prevalencia sobre los convenios de ámbito mayor de actividad. Invirtieron la carga de alguna manera. Invirtieron la prevalencia de los convenios, lógicamente restándole en esto poder a las asociaciones sindicales y tratando de favorecer las negociaciones individuales. Y con respecto a la consulta que me hacían de la irrenunciabilidad de los derechos, la ley dice que son irrenunciables en los estatutos profesionales, en las convenciones colectivas de trabajo o convenios colectivos de trabajo, pero nada dice de los contratos individuales. Al no mencionarlos, le da lugar a que ahora lo puedan poner sobre la mesa. Podría haber un contrato de trabajo individual en donde el trabajador renuncia a un derecho. Por ejemplo, Marce. Un derecho... No sé, a mis vacaciones. Claro, por ejemplo. A percibir una jubilación. Claro. Percibo, en el contrato de trabajo, percibo tanto monto de subsidio vacacional, pero renuncio a gozarlas. Parece una locura, pero es un ejemplo, ¿no? Pero podría darse, y si es un acuerdo de contrato individual sería válido. Yo no creo que ningún trabajador tenga la intención de negociar en esas condiciones con su empleador, ¿no? No, lo que pasa es que justamente lo que están dando lugar ahora me parece que vos, a lo que das pie vos, Charlie, lo que les das a pie a comprender, es a que nos pueden coaccionar, y estando coaccionados, estando bajo distintas influencias, bajo distintas presiones de la patronal, nos quieren hacer entender de que el trabajador tiene el mismo peso que el empleador. Exactamente. Y esto en la República Argentina, Marce, vos ya nos advertiste, ya se discutió. Por ya eso pasó. Teníamos la ley que teníamos. Ya pasó tal cual, es muy cierto. Sufrimos mucho para obtener esa ley. Exactamente. ¿No? Esa ley Parece es la que garantizaba esa igualdad de condiciones, o por lo menos asegurar una igualdad de condiciones al negociar el contrato de trabajo. Por eso, ante los trabajadores que no tienen un sindicato y demás, es fundamental tener una buena ley de contrato de trabajo. Pero bueno, quería hacer esas dos aclaraciones lo más rápido posible antes de comenzar con el tema del día, que eran las reformas a los derechos colectivos, o sea, los derechos relacionados con la actividad gremial, sindical de cada trabajador. Bien. Y en esa tesitura vamos a comenzar hablando de algo típico en los trabajadores sindicalizados, que son las asambleas. Cuando hablamos de las asambleas, sí estaba establecido en la ley 23.551 de que las asambleas no tenían que afectar el normal desenvolvimiento, lógicamente, de la empresa, por supuesto. Pero ahora se agrega de que hay que pedir permiso antes de realizar la asamblea. Si es en el lugar, dentro del lugar de trabajo, incluso hay que aclarar dónde se va a realizar y solicitar. No, si quieren también les avisamos. Mirá, che, nos vamos a organizar porque parece que tus condiciones de trabajo nos están molestando. Malas, claro, ¿entendés? Mirá, nos molestan este tipo de cuestiones. No sé cómo la vamos a resolver. Es una locura. Hay cuestiones... ¿Te pueden llegar a descontar plata por una asamblea? ¿En las condiciones que estamos? De hecho, la reforma establece justamente que quien participe en la asamblea va a ser sin goce de haberes. Ese del tiempo que dure la asamblea va a ser sin goce de haberes. Era muy común, para evitar que el empleador dicte o solicite el dictado de la conciliación obligatoria, era una técnica muy común hacer asambleas permanentes, a lo mejor de 2 horas, promediando la jornada de trabajo, donde eso evitaba, como estaba el trabajador en asamblea permanente, de que el empleador pueda pedirle al ministerio que dicte la conciliación obligatoria. Es decir, no había un paro. Era una asamblea permanente. Bueno, bien. Basado en eso es que justamente los idearios de todo esto han dicho, bueno, no, hay que descontar durante el tiempo de la asamblea, hay que descontar los haberes, no se le va a pagar los haberes a los trabajadores. Más allá de eso, de que no devengan salario, lo que obviamente en la situación actual hace de que los trabajadores quieran participar menos, que tengan miedo, la empresa podría negar el permiso a realizar la asamblea y no se establece un mecanismo para el cual
abordar esa situación dice de otra uno... manera, ¿no? Directamente no nos interesa que ustedes discutan cómo van a obtener esas mejorías de trabajo, esa mejoría salarial. No nos interesa que piensen tampoco porque estamos desfinanciando la universidad. Y al fin y al cabo también si te estresás, si te pones mal, tampoco nos interesa que te cures. Claro, aparte... Porque está atacando totalmente todo el tiempo, ¿no es cierto? O sea, hay como un ataque constante o sea que a la integridad de la cuestión. Fíjense que la ley establece de que si el pedido de asamblea es dentro del lugar de trabajo, A ver. y hace esa distinción, si es dentro del lugar de trabajo hay que pedir específicamente por tal lugar físico. Ahora uno se empieza a preguntar, si hace esa distinción, podría ser fuera del horario de trabajo, fuera del lugar de trabajo. Y si yo me quiero juntar y hacer una asamblea fuera del horario de trabajo, ¿cómo debería pedir permiso? O sea, hay muchas incongruencias en la ley. No, y mientras sea dentro del predio donde está el empresario, donde sea, él tiene la potestad de decidir si vos tenés o no tenés asambleas. Y encima si salís le tenés que avisar. Exactamente. Muy patrón Costas, Merced. ¿Te acordás? Patrón Costas. Exacto. A su vez, establece, hay un artículo 20 que pone como un tercer acápite, una tercera parte de ese artículo, el artículo 20, que establece acciones prohibidas. Manu, disculpame, pero Numa Bustos, que es el orientador de todo esto que está ocurriendo también acá, nos hace el signo de Karina Milei. ¿Qué pasó? 3%. El 3%. Sí, 3%, perfecto. Nos quedan 3 minutos. No lo estás apurando, perfecto. Nos quedan 3 minutos. No era por Karina, era que nos quedan 3 minutos. No, porque uno ya está habituado a este tipo de cosas. Bueno. Para eso. Redondeando, entonces, gracias. No era lo de Karina. Quedan 3 minutos. Qué suerte, por lo menos no son 3 minutos que se nos van. Bueno, en sí se establece determinadas acciones, entre las que está, por ejemplo, afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza, mediante intimidaciones, provocar o instar un bloqueo de establecimiento. Pero todo esto que afectaría ¿cómo entonces? Todo esto son motivos para que se sancione al sindicato y se instruya acciones penales contra los trabajadores. ¿Penales? Penales. Civiles y penales. Pero bueno, si le parece en esto, que es muy grave, la verdad que cada vez que tenemos un bloque así, después llegan un montón de consultas, porque son cosas que en el día a día pueden pasar. Che, y aparte te alarma, te pone en situación de alarma, ¿viste? ¿Qué te parece? Claro, realmente es preocupante, va pasando el tiempo y no tomamos real conciencia del poder enorme que esta ley le da al empleador que quiera hacer un mal uso de ella. Muchas gracias nuevamente. ¿Tenés algún otro dato como para...? No, está bien, no tenemos tiempo. Acá de producción te cortan, Marcelo. Esto es así. Acá el empleador manda. El manda más es acá. Solamente pedirles que así como han enviado estas preguntas, me lo han enviado en forma privada, pueden hacerlo Pueden hacerlo al 11 25 95 69 16. 11 25 95 69 16. Se han pasado 3 años y no me lo acuerdo de memoria, me van a matar. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Estamos grandes. Marcelo, nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes. Gracias. Estas reformas impulsadas durante el gobierno de Javier Milei buscan modificar ese equilibrio mediante desregulaciones, entonces ampliación de servicios esenciales, restricciones a nuestras medidas de fuerza. Siempre desde acá, abrevamos por resolver todo en conjunto. Claro que sí. Y sabemos que todos unidos supimos triunfar y todos unidos triunfaremos. Que así sea. Hasta el próximo jueves. Mundo Sanitarista. El sanitarismo nos une. Buenas, bueno, estamos de vuelta con Mundo Sanitarista. Bueno, hoy me toca en el rol de conductora un ratito, así que sepan perdonarme si me mando alguna cagada. Lo tengo a Charlie acá, que va a hacer un anuncio de la consigna del día que va a hacer que todos puedan participar y mandar sus mensajitos, que bueno, nos suma un montón, la verdad, leer sus mensajes. Anímense a mandar audios también, estaría bueno, que siempre decimos, nos gustaría escucharlos. Y bueno, obviamente hoy ronda sobre el tema educación, así que Charlie... Sí, acá para todos los compañeros que nos estén escuchando y mirando del otro lado, especialmente para nuestros compañeros sanitaristas, en lo posible, ¿qué es la educación pública para vos
Y la otra pregunta también del día, la otra consigna, ¿te imaginas un país donde estudiar solo sea para los que pueden pagar? ¿Qué te agradezco, Estefanía? Bueno, esa después la vamos a responder. Sí. Y contanos el teléfono donde pueden mandar mensajito. Sí. Bueno, nos pueden mandar el mensaje de la consigna del día en YouTube a Ambiente Radio 889 o al WhatsApp al 11 25 95 69 16. También pueden comentar en el canal de YouTube, como saben que desde ahí los levantamos y los leemos. Son importantes para ustedes nuestros mensajes y la verdad que escucharlos en un tema tan central para nuestro país va a ser muy interesante. Así que bueno, ahora presentamos a nuestro invitado del día, que se hizo esperar, el compañero Julio Monastra, compañero de Les Batos, es secretario de Seguridad e Higiene hace muchos años, varias gestiones, tiene una gran experiencia en la materia. Ustedes saben que el programa pasado ya arrancamos con la temática de la seguridad e higiene, con el compañero Ariel Lynch, que está haciendo un relevamiento a nivel nacional, y nos pareció oportuno y necesario reforzar en cuestiones que hacen a la importancia de la seguridad y higiene en el trabajo, así que por eso está Julio con nosotros. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un orgullo estar acá y llegar a tantos compañeros sanitaristas. Sí, tenemos una gran audiencia en el interior, así que también si tienen preguntas para Julio, pueden escribirlas y en la medida de lo posible puede contestar, las podemos levantar. Pero bueno, me gustaría arrancar un poco, yo sé que vos sos también un intelectual y por ahí a los orígenes de la seguridad e higiene en el trabajo, ¿no? Remontarnos como más a un lugar filosófico de por qué es importante, porque sabemos que fue como una de las primeras cuestiones a tener en cuenta para la legislación laboral, ¿no? Sí. Bueno, la seguridad e higiene comienza lo que es la seguridad e higiene industrial desde la revolución industrial, o sea, 1700 y pico, estamos 89 hablando. más o menos, sí. Claro, cuando empiezan las primeras máquinas, que al principio parecía como que el mundo venía agrícola-ganadero. Claro, aparecen todas estas máquinas y era algo novedoso. Los compañeros en ese momento se sentían como que asustados, se terminaba todo, porque era toda una tecnología, todo algo nuevo. Bueno, el resultado fue que trajo en ese momento mucho más trabajo. Ahora, ¿qué sucede? Se decía que en esa época en Manchester, en Inglaterra, donde fue todo ese gran movimiento, habían más accidentados por las maquinarias y por la industrialización que por la propia guerra. Y en esa época no ver los derechos laborales, ni nada de lo que hoy podemos tener y que se fueron adquiriendo, cada compañero que se accidentaba era como un número, quedaba mendigando en la calle. O sea, no había nada. Se lo corría de su lugar de trabajo y claro. Listo. Las maquinarias, imagínense que las primeras no fueron ni a petróleo ni electricidad, sino que eran máquinas a vapor, eran grandes engranajes, no tenían protección, no tenían nada. Bueno, quedaban mutilados y quedaban en la calle. Así que los primeros en reclamar fueron los propios familiares, que empezaron a reclamar que el que mantenía a toda la familia, porque en esa época... Claro, cuidar la integridad física del trabajador, ¿no? Claro, el único capital que hoy decimos que tiene el trabajador es su cuerpo, por eso hablamos tanto de cuidarlo, ¿no? Así que las primeras familias que empezaron a hacer todos estos reclamos, yo siempre digo que la seguridad e higiene nació con el movimiento obrero organizado. Y no lo digo yo lo heredé también todos estos conceptos. Lo dice la historia. Porque fueron los propios familiares, pues se empezó a organizar. Entonces, cuando se habla de seguridad e higiene, la mayoría de los sindicatos trabajan mucho en esto, porque realmente es algo que nació del movimiento obrero y sigue estando dentro del movimiento obrero. Así que bueno, desde aquella época hasta hoy ha cambiado mucho, ha habido legislaciones, organismos internacionales que están trabajando sobre esto y bueno, a nivel nacional también. Y bueno, un poco la historia es todo esto. Es una carrera y es un tema muy humanístico. Estamos cuidando a los compañeros con legislaciones, con capacitaciones. Pero bueno, ahora vamos a extender un ¿Cómo es tu historia particular dentro de la salud y la higiene de los trabajadores dentro de Seibatos? Bueno, yo entré en el año 74 en obras sanitarias, en Ramos. Higiene hace muchos
Uy, ahí se filtró. se filtró el dato. En el 74 entro en Ramos Mejía a trabajar. ¿Cómo empiezo? Fui delegado gremial durante 15 años. ¿Cómo empieza mi vocación con la seguridad y higiene? Bueno, nuestro secretario general, José Luis Lingeri, el flaco, como le decimos cariñosamente, en ese momento, al principio de todo, empieza con los delegados en seguridad y higiene. Yo era delegado gremial y bueno, me gustaba el tema. Era un tema delicado, ¿no? Para esa época, en donde puso el énfasis particularmente en la integridad, ¿no? Sí. Y bueno, yo estaba estudiando medicina, después un poco de psicología. Estabas tambaleando, andaba buscando titubeando. La inquietud del joven, ¿no? Bueno, como hacía mi función gremial, salió la inquietud de la seguridad. El flaco hizo todo lo que es los delegados en prevención, en ese momento eran delegados de seguridad y higiene, la Junta Central de Seguridad, donde es un ente bipartito, representantes del gremio y representantes de la empresa. Bueno, fui delegado en seguridad, en la primera camada. Un día José Luis me llamó y me dijo que participara en la Junta Central. A mí ese día no dormí. Sí, no te abrieron la gran puerta, ¿no? En lo que es el mundo. Y bueno, cuando empezó todo esto tenía inquietud de estudiar. No había una carrera universitaria. ¿Qué edad tenías en esa época? Bueno, yo entré a los 18 años y creo que habrá sido 23, 24 años cuando empezamos con todas estas cosas. Perfecto, sí. De ahí más adelante. Y bueno, quería volver a retomar la universidad, justamente en el programa, en el bloque anterior hablaron mucho y yo estaba pensando que, por ejemplo, ahora les voy a contar cómo fue lo de la carrera, cómo sale en el país, ¿no? Me encantó, sí. Y bueno, estaba buscando, bueno, me gustaba el tema de psicología, porque sabemos que en la carrera de seguridad y higiene está lo que es psicología del accidente, que o sea que tiene toda una relación. Sí, tiene. Y sale que aparece la carrera de la licenciatura en seguridad y higiene. Pero salen 3 universidades. Yo andaba por el centro buscando cosas, porque soy de provincia. ¿Era algo nuevo? Sí. Estaba la tecnicatura. Yo quería apuntar a algo más, sí. Bueno, me entero después de tanto buscar que en la Universidad de Morón, paga, estaba la carrera que recién salía, pero también estaba en Córdoba y estaba en La Plata. O sea que la única posibilidad que tenía estaba ahí. Era Morón y había que pagar. Y había que pagarla. Sí. Así que bueno, fueron 4 años de estudio. Lo hice lo más rápido posible porque ya estaba casado con 2 hijos. 4 años es meterle todos los días. Eran Se casi te queman las pestañas. 11 materias por año fueron prácticamente. Muchísimo. Más los prácticos y todo lo demás. Y al no tener posibilidad en la universidad pública, porque la carrera no estaba en la universidad pública, ahora sí. En febrero. Y bueno, lo tenemos nosotros en el ITLM. En el ITLM, la tecnicatura. En el IUAS, en la Universidad del Agua. La licenciatura, que también, bueno, José Luis se ocupó de todo esto. Bueno, yo en ese momento tenía que hacer la carrera y pagarme la universidad. Cuando tenías que dar el examen, tenías que tener las cuotas al día. Entonces, si no podías darlo. Y había que sacar un crédito, ir a pagar las cuotas y poder dar los exámenes. Te ponía más nervioso pagar las cuotas que eso de los exámenes. Era difícil porque también uno estaba casado. Sí. Por eso la rapidez de poder. Pero a mí me ayudó mucho, siempre agradecido a José Luis, porque trabajando en seguridad y higiene, estando en la Junta Central de Seguridad, hoy Comité Central de Seguridad, me hizo que llevar la carrera, específicamente en los temas de seguridad, tenía un amplio conocimiento. Es más, el día que doy el examen de Higiene 1, que es en primer año, yo iba caminando, porque lo tenía 20 cuadras la universidad, así que me iba caminando para ahorrar el boleto, y preparo un tema, y cuando voy caminando digo, no, yo no voy a dar ese tema. Voy a hablar de un día de seguridad en Obra Sanitaria Nación. Cuando dije esto, dije, me echan a patada el profesor, eran o te tiran laureles. 5 profesores. O me saco un 10. Sí. Claro. O veo qué pasa. Bueno, entonces lo dije, me animé.
el profesor Francetich, me acuerdo, un licenciado, un profesional muy reconocido en el país, y le digo, profesor, yo tenía tal tema, pero me gustaría dar una charla de cómo se trabaja en obras sanitarias en ese momento con la poquita seguridad que teníamos en ese momento. Entonces me dice, bueno, empecé a hablar, y un momento me dice, pare, chao. ¿Qué pasó acá? Y dice, bueno, estén atentos todos porque hoy vamos a aprender un poco todo lo que es seguridad. Por ahí me agrandé, chacarita. Y porque tenías el caso práctico justamente de lo que intentaba transmitir. Entonces comenté de los camiones que teníamos, en esa época teníamos los Ford amarillos, sí, los 250, y digamos la media cúpula para que el molinete de las varillas estén afuera, no esté junto con los compañeros, bueno, un montón de cosas que fui hablando y realmente me pusieron un 10. Perfecto. Así que bueno, todo por estar trabajando. Arrancaste con el pie derecho. Sí. Bueno, y después seguimos trabajando en lo que es seguridad e higiene. Después José Luis me dio la oportunidad de estar en la Secretaría de Seguridad e Higiene, así que bueno. Y llevar adelante todas las capacitaciones. Yo tuve el agrado de tener mi primer curso de capacitación de seguridad e higiene con el caballero acá, Julio Monastra, junto con Daniel, junto con Matías, junto con un par de compañeros que también ayudan a colaborar con la organización, claramente. Fue muy bueno, la verdad que bastante completo. Yo, en mi caso particular, me fui con un montón de conocimiento nuevo y cosas que por ahí no tenía idea que podrían llegar a pasar en el trabajo. Tomás mucha conciencia de lo que puede pasar y eso creo que es una de las cosas también más importantes. Y una de las cosas que también me marcó mucho esta capacitación y lo que nos transmitieron ustedes fue que la persona tiene que entrar en las mismas condiciones, tiene que salir en las mismas condiciones en las que entra al trabajo. Creo que a eso apunta la seguridad y higiene dentro del ámbito laboral, ¿no? Sí. Bueno, y para eso tenés vos delegados en prevención, que a mí me parece algo que está buenísimo, porque además de un delegado gremial en el sector de trabajo, lo que implementa Julio desde la Secretaría es tener un delegado en prevención que se haga cargo de que estas cuestiones se cumplan. ¿Eso fue algo que iniciaste vos, que ya había iniciado José Luis? Porque me parece novedoso y no lo escuché en otras organizaciones. Esto lo hizo José Luis. O sea, ya en los convenios anteriores. Siempre le dio muchísima importancia a estos temas hasta hoy. Cada temita que hay de seguridad lo comentamos, me dice Julio, ocupate de esto, ocupate. Bueno, le interesa muchísimo y como te vuelvo a repetir, el primero delegado en prevención en seguridad fui yo, o sea que yo cuando voy al sindicato como delegado gremial, me encuentro con esta oportunidad de ser ¿Vos fuiste el primer delegado en prevención? El primer grupo. Ah, mirá, del primer grupo. Sí, sí. Se hacía en el viejo edificio, sobre Bogotá, en el fondo, en una salita que había un salón, que está el grupo Electrógeno ahora, sí. Que ya lo sacan, el grupo Electrógeno. Sí. Era un lugar chiquitito y nos juntábamos ahí. Y después José Luis me incluyó en la Junta de Seguridad. Ahí se despertó la vocación. Ese fue el gran paso. Claro, ahora fíjate que yo estaba estudiando medicina, me gustaba la psicología hasta el día de hoy, ya me veo un poco grande para estudiar de vuelta. He estudiado otras cosas, guitarra pero también. A veces pienso, en la universidad estudié psicología, y terminé con una carrera humanística. Y hay un tema muy interesante que un día con una profesional hablando, una psicóloga, amiga, viste que dábamos los cursos de neurolingüística y comunicación, sí, que le dábamos a los compañeros y yo todo ese trabajo previo a elaborarlo se lo llevé a varios psicólogos, qué les parecía lo que estaba armando. Y ella me dice, vos cuando tenías 12 años tu papá tuvo un accidente. Mi papá tenía una pequeña empresita de construcción. Y cuando yo tenía 12 años él se cae de un andamio de 6 metros de altura. Le daban nada de vida, 1 hora, viste, más en los médicos, 12, 24, bueno. El viejo se salvó por suerte. Y me dice, fíjate que terminaste haciendo seguridad e higiene. No sé si tomarlo, pero me parece que termina siendo una carrera humanística, ¿no? O sea, no llegué a estudiar medicina, pero estudié una carrera que tiene relación en cuidar al trabajador, sí, principalmente. Bueno, central, me parece muy importante lo que contás y me lleva a preguntarte, que es algo que hablamos un poquito fuera de aire,
¿Cómo ves o cómo afecta a la seguridad del trabajador los cambios que se han hecho en la reforma laboral? Vos nos decís que la venís estudiando. ¿Cuáles son los principales riesgos que ves a partir de la reforma laboral en temática de seguridad e higiene? Bueno, nosotros tenemos la reglamentación, la 19.587, el decreto 351. Ahora en este momento lo quieren cambiar. Bueno, nuevamente José Luis me hizo participar por intermedio de la CGT en el comité consultivo permanente que se hace con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, donde estamos los representantes gremiales, donde puedo participar de esto, y representando al grupo de compañeros que estamos en la CGT, está la Superintendencia de Riesgo de Trabajo como parte del gobierno, está la UIA, y estamos trabajando en lo que quiere ser la nueva ley de seguridad. ¿Qué pasa con la ley de seguridad? La ley de seguridad es netamente industrial. Ahora con los cambios de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, hay que darle la forma, hay que modernizarla. Hay que adaptarlo, sí. Modernizarla sería agregarle 4 o 5 artículos sobre esto. No sería necesario cambiar una ley. Bueno, pero se está trabajando de esa forma. Se sacó el baremo. El baremo es un poquito para que los compañeros se pongan un poquito al tanto. El baremo es un tema médico que cuando un compañero tiene un accidente y queda una discapacidad, tiene los porcentajes de lo que se puede llegar a cobrar por esa discapacidad que le queda. Hay una gran industria del juicio con abogados que se salen fuera de este contexto y eso lleva a unos grandes juicios y unos graves problemas. El baremo trata de sacar ese tema, porque ¿qué sucede? No quiere decir que lo que estoy diciendo es totalmente así, pero en su gran mayoría está pasando. No, hay casos, obvio, sí. Que se hace para que el trabajador le diga, la junta médica, usted va a cobrar tanta cantidad de dinero. Bueno, nosotros desde el sindicato, que tenemos la médica laboral, que también trabajan desde la Secretaría Gremial, muchas veces se fijan y siempre está un poquito más de lo que correspondería. O sea que no va mal el asunto. Pero hay muchos compañeros que dicen, bueno, viene el abogado, hacen el juicio por fuera. Bueno, lo que trata lo haremos regular todo eso, para que también, es mi punto de vista y lo veo, que el trabajador va a cobrar mucho más que si es un juicio, porque en el juicio se llevan un porcentaje. Aunque le digan que no se llevan un porcentaje, sí, tal cual. Se llevan un 30%, al final el trabajador gana mucho menos dinero y está trayendo... el baremo trata de ordenar eso. Bueno, el baremo ya salió. Esperemos ahora, siempre se le encuentra la vuelta, ¿no? Pero esperemos que con eso podamos ordenar y que realmente, ya que el trabajador tiene una discapacidad, ya que está teniendo un problema grave, que al menos que tenga lo que le corresponda. Bueno. Con respecto a la ley, ya estamos dentro del, no casi el tercer, cuarto capítulo de la ley. Vamos bastante bien, no hay cambios importantes, pero bueno, sabemos que el estudio es profundo aparte, ¿no? Es que lleva mucho tiempo, porque hay mucha reglamentación. Por ejemplo, vos tenés la ley 1338 que regula la cantidad de profesionales que tiene que haber de acuerdo a la cantidad de trabajadores que hay en el sector de trabajo. Bueno, esto es muy importante. ¿Y quién está a cargo de ese servicio? Tiene que ser un profesional de seguridad y higiene. No todos tienen la oportunidad de tener profesionales de servicio médico como tenemos nosotros, y es muy interesante que los compañeros de todo el país sepan un poquito, tal vez me estoy explayando mucho, no, está perfecto. Sepan un poquito cómo es la problemática de la seguridad. La seguridad, sentido común, primero y principal, tener sentido común. Sí. Yo siempre digo a los compañeros, saber observar. A veces cuando sucede un accidente me llaman y me dicen, Julio, mira, acá en el pozo pasó esto, y me ven que yo entro a mirar, parece como que estoy distraído, estoy mirando el entorno, porque el accidente sucedió antes que el momento que se produce. Sí, sí. Pudo haber sucedido 3 días antes, cuando se empieza a desarrollar la tarea, cómo se está desarrollando, quiénes son los que van a hacer la tarea, si tienen la capacitación necesaria, si tienen los elementos que corresponden, si saben utilizarlo. Si las cuadrillas están armadas con gente de experiencia, si no están en la improvisación, que si hay un muchacho
que recién entra, siempre digo que esté detrás de la fila y que vaya de a poquito. Si hay un compañero que tuvo una enfermedad muy embromada y se reinserta en el día del trabajo, hacer esos 5 minutos de seguridad y decir, bueno, ayer trabajamos de acá hasta acá, bueno, estamos viendo esto y aquello, tenemos estos riesgos y tenemos que empezar a trabajar. Y ese compañero que recién se integra, no llevarlo, porque puedo contar accidentes, de que lo mandaron a hacer alguna tarea, como él no estuvo el día anterior, no sabía, se equivocó de botonera, tocó otra, no se dio cuenta que en un tablero, le dijeron el tablero número 1, miró, había 4 tableros, dijo el 1 es este, justo habían sacado los números porque era parte del trabajo, pero el 1 estaba del otro lado. O sea, esto lo sabían los compañeros que estaban trabajando el día anterior, que fue un viernes. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que tener todo una gama de observación. Una vez hubo una inspección de un profesional de la RT de un problema con un arco voltaico de una grúa. Sí. Los compañeros habían fallecido, no eran nuestros, sí, pero sí eran de la empresa que tenía esta grúa. Trabajo. Nos tocó ir a ver, y bueno, el de la RT no se estaba dando cuenta que pasaba un cable de media tensión. No veía el entorno. Claro. Entonces le expliqué, me corrijo, no fue sobre ese accidente, sino en otro trabajo, de por qué ver el entorno. Tengo cable de media tensión, tengo un colegio cerca. Que tengo bajo la tierra, tengo hospitales. Claro, como hay reglamentos que dicen que a tanta profundidad tienen que pasar los cables de electricidad. Pero te doy un ejemplo. Colocan un cartel de esos luminosos que se le llama bandera con columna, sí, y el cable está pasando por arriba. Entonces no está la profundidad que tiene que tener. Muchas veces no están bien protegidos. Entonces, bueno, hay que ver lo que se le llama interferencias. ¿Qué interferencia? ¿Dónde pasa el caño de gas? ¿Dónde pasa esto? ¿Dónde pasa...? Bueno. Entonces, hay que hacer todo un trabajo previo para cuando se llega al lugar de trabajo y después observar. ¿Tengo un colegio cerca? ¿Cómo tengo que señalizar? Una cosa es trabajar dentro del establecimiento y otra cosa es trabajar fuera del establecimiento. Donde tenés que tener doble seguridad. La seguridad del trabajador y del entorno, y la seguridad, sí, del entorno. Hospitales, lo que tiene que ser, ¿no? Completo y complejo, ¿no? Sí. Sí, y lindo laburo. Y lindo, sí, la verdad que sí. Es lindo laburo. No, realmente es muy interesante escucharte y me parece que a destacar es el rol de las organizaciones gremiales justamente en la prevención, ¿no? Como en cuidar al trabajador y en estar antes. No sé, esto lo vemos también en no sé, cuando hablamos de deporte o torneos intrasindicales, que ustedes saben, el origen también tiene que ver con eso, con prevenir, con cuidar la salud, con hacer que los trabajadores se hagan controles de salud y llegar antes del problema, ¿no? Como que lo veo como muy similar a esa forma de... Hay un tema que es la prevención, que se hacen los exámenes. Hay 3 clases de exámenes de ingreso, los periódicos y después los de egreso. ¿Por qué son necesarios? Porque nosotros ahora hacemos más hincapié en los periódicos. En los periódicos se van viendo primero la tarea que está realizando. Si está dentro de lo que llamamos, y quiero aclarar, se le dice cancerígeno, pero realmente son todas sustancias que pueden producir en el futuro una enfermedad profesional. Lo que se llama también a veces tarea insalubre. Para esto están los periódicos, para eso están los exámenes, para ver cómo se va comportando las sustancias que van teniendo. Y detectarla, ¿no? En caso de que se detecta. Por ejemplo, date un ejemplo, laboratorio. Laboratorios se hacen exámenes semanales, no anuales, sino semanales. ¿El personal de laboratorio? Sí. Mirá vos. No tenía idea. Entonces, ¿qué sucede? En una reunión se producen desvíos hacia los días lunes. Entonces, pedí que se corrija, que se lo haga los viernes. ¿Cuál es la diferencia? Que vos tenés sábado y domingo en tu casa y si hay alguna sustancia se va disipando. Cuando vos te haces el análisis no te va a salir. Entonces empezaron a hacer el viernes, por suerte salieron bien. Pero son los cuidados y los detalles que hay que tener. Los desvíos se producen a veces por acostumbramiento, por confianza y muchas veces porque van cambiando los compañeros que van trabajando, entonces no se van pasando el dato y entonces se va perdiendo un poco.
Y parece un detalle muy pequeño, pero es muy importante. Sí, la continuidad de seguir el trabajo y cómo se están... Y saber, por ejemplo, el comportamiento, y escuchar al compañero, siempre. Yo siempre le digo lo mismo a los compañeros. Yo lo que le vengo a ponerle orden a lo que ustedes saben, nada más. Sí. Porque ¿quién más sabe de la tarea que el mismo Seguro. compañero? Entonces ellos me explican la tarea y yo busco las medidas de seguridad. Y las medidas de seguridad tienen que ser justas. Hay Ni de más ni de menos. un dicho que en el sindicato se dice de muchos años. Yo siempre cuando digo los dichos aclaro que no son míos, sino que uno va queriendo. Que dice, no disfrazar el arbolito de Navidad al trabajador. No ponerle más elementos, porque el elemento de seguridad es algo molesto. Si vos me viste en los cursos, yo estaba diciendo que cuando nace un chico, vos le pones las medias y el nene se saca las medias. Porque es algo molesto. Lo que pasa es que culturalmente dicen, tenemos que ir vestidos, no podemos ir desnudos por la calle. Entonces, lo vamos acostumbrando, la cultura te va acostumbrando a tener Y el tema de la seguridad es lo mismo. Porque, ¿qué sucede? Mayormente pasaba, como la seguridad viene después, se le enseñaba el trabajo y no se le enseñaban las medidas de seguridad en el mismo momento en que ingresaba. Ahora sí, se le hace una capacitación previa a todos los cuidados que tienen que tener. Y tienen que tener los elementos de seguridad que realmente necesita la tarea. Ni más ni menos. No sé cómo estamos de tiempo. Yo sé que no, estamos bien. Estamos perfectos. Manejamos y seguimos hablando. No, me encantaría sumar ahí una complejidad que me imagino que la tiene, pero también me imagino que habrá atravesado tu carrera, que es el avance técnico y los cambios en el trabajo que hacemos, por ejemplo, la automatización de una planta. Sí. ¿Cómo eso implica una actualización constante, ¿no? del trabajo de seguridad? Una actualización constante, conceptos que se tenían antes que ahora ya no los tenemos, pero quiero aclarar que es de acuerdo a cada sector y cada establecimiento, cada empresa que tenga el trabajo. Si hacemos en lo nuestro, por ejemplo, en el tema cloacal, siempre digo lo mismo porque se habla de líquidos cloacales. Bueno, el comportamiento de los líquidos cloacales no son iguales en todos lados. Vos vas a tener acá en nosotros, en AISA, tenemos que en la zona sur tenés más industrias, tenés curtiembre. Entonces el líquido cloacal de ahí ya pasa a ser casi un líquido residual, donde se vuelcan muchas cosas. Entonces es mucho más complejo en la zona sur que en la zona norte, donde hay menos industrias. Claro. Entonces, mira, fíjate que en la misma empresa tenemos que hacer evaluaciones diferentes. No es lo mismo también la zona sur, norte, oeste, capital. Son totalmente los comportamientos. Hoy no podemos hablar de líquidos cloacales solamente. Por eso utilizo la palabra, aunque a veces profesionalmente hablando con otros colegas no les gustan, pero estamos hablando de líquidos residuales. Y la cloaca es un circuito abierto. ¿Qué quiero decir con esto? Que en las industrias, siempre cuando son contaminantes, hablamos de circuitos cerrados. O sea, vos tenés una empresa que trabaja con diferentes contaminantes. Bueno, es una cañería que vos la identificás, trabaja con tanta cantidad de volumen, el trabajador está protegido y vos haces un cálculo y lo vas llevando. Esto es un circuito abierto. Cualquiera levanta una boca de registro en la esquina, viene un camión atmosférico y vuelca lo que quiere. Entonces los riesgos son mucho más grandes. La tecnología que me preguntabas, sí. Bueno, hoy tenemos detectores de gases, tenemos antes la ventilación era una manija que vos le dabas como un ventilador y el compañero bajaba. Ahora no, tenemos todos equipos autónomos, detectores de gases, se trabaja desde arriba con los desobstructores, antes no, se trabajaba con la varilla. Y antes que yo entre a la obra sanitaria, se iba con un carrito, con las varillas y con un banquito que tenía una sola pata como el ordeñador. Sí. Y bajaban. Lo llegué a ver a eso. Un tío mío lo hacía. Llegué a ver el aparato, no llegué a ver cómo bajaban. Bajaban y pasaban la varilla. Los caños de placa tenían como una papadita hacia abajo. Bueno, ellos destapaban, por supuesto destapaban una boca de registro con otra. La diferencia de pendiente hacía que se ventile, eso ya no. Hoy trabajan las cloacas llenas. ¿Por qué trabajan llenas? Para que no se forme el tapón de grasa, si no se va formando. Claro. Entonces al tener movimiento hay menos posibilidad que se tape igual, pero se trabaja desde arriba.
Cuando vino Gas Argentina, yo con un detector que compró José Luis en el sindicato, me detectaba sulfídrico, anhídrido, bueno, sí. Toda la zona de oxígeno, y empecé a ir a medir. Y me daba ahí nomás, por debajo la parte por millón que tenía que tener, o sea que me daba muy por debajo. No me estaba dando ningún tipo de contaminación. Ahora, yo estoy hablando de acá. En cada provincia, en cada municipalidad, en cada cooperativa. Sí, zona. Es totalmente diferente, porque primero, en qué condiciones va el compañero a trabajar, cuáles son los riesgos que se van teniendo, eso es totalmente diferente. Por eso, esto que estoy diciendo no es uniforme, sino que hay que hacer siempre una evaluación. Y en lo mismo que estoy hablando, continuamente se hacen evaluaciones. Sí, mismo lo dejaste en claro, que incluso en una misma empresa y en sectores que pueden ser similares en trabajo, hay que hacer evaluaciones específicas, ¿no? Siempre. Eso es lo que siempre hay que estar controlando todo. Hablamos de detectores. Bueno, los detectores tienen que estar calibrados, tienen que estar los filtros cambiados, tienen que haber actualización de los mismos, hay que estar atento con esas cosas. La ropa de trabajo que fue adecuada de acuerdo a la tarea que se va haciendo. Los elementos, porque a veces te vienen y te dicen 3M una vez en un curso, que por casualidad justo presencié de 3M, trajo una mascarita que era milagrosa. Cubría todas las clases de gases, y el compañero, digo yo compañero porque era un especialista en seguridad, iba hablando y me invitaron a participar en esa charla, y justo fui como representante gremial. Y hablaba de los espacios confinados y que podían bajar, y que la máscara que me protege de este gas, del otro, y digo, se está olvidando del oxígeno, se está olvidando del aire. Y digo, bueno, ahora va a arrancar, porque vos con una máscara tenés que respirar. Sí, no hay oxígeno. Y no arrancaba el hombre tenía que vender la máscara. Entonces yo, educadamente, y como para no, viste que entre los profesionales... no se pisa, ¿no? Le digo, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, le digo, ¿y si no llego a tener oxígeno? No, ahí el equipo autónomo. Y explicó. Tenía la necesidad de decirlo porque estaba dando una capacitación a otro compañero. Y no iba a vender nada igual. Después me agradeció. Bien. Me dijo la diferencia de los que están en la tarea y los que saben de seguridad, pues no voy a poner en duda todo lo que sabía, pero que no conocía la problemática del lugar. Por eso vuelvo nuevamente y digo que la seguridad se hace escuchando al compañero trabajador. Yo te puedo estar hablando todo esto 5 días, pero si yo no escucho al compañero, yo no estoy haciendo seguridad. Por eso es necesario el movimiento obrero organizado. Perfecto. Porque si no trabajas dentro del servicio de seguridad y vas a implementar todo, pero te está faltando lo más importante, que es saber escuchar. Más la comunicación. Es ese lugar en la mesa, ¿no? Esa silla extra que consiguió el trabajador a partir de la cual se hace escuchar y hace escuchar al conjunto. Así que nada, me parece fundamental hacer hincapié y cerrar con eso, ¿no? Como en la escucha activa, que es lo que tratamos de hacer en todos los aspectos desde un sindicato, digamos. Tener en cuenta las preocupaciones, las demandas, los problemas que tiene el trabajador. Así que bueno, espero haya sido útil y esperemos también seguir profundizando en la temática porque me parece realmente muy interesante. Yo aprendo muchísimo al escucharte. Y vos sabés que esta es la radio de la juventud de la Federación y no quería dejar de por ahí preguntarte algo más en términos personales porque me parece que habla de vos también. Julio tiene una banda de rock hace muchos años, sí. Así que ustedes, así como lo ven de serio y profesional de la seguridad y higiene, también es todo un rockero. ¿Querés contarnos un poquito de eso? Que es un poco un hobby. Capaz que en el otro programa hablamos de rock. Podemos explicar un poco más. Sí. Pero bueno, hago música de los 8 años. Mi madre era profesora de piano, cantante, cantaba en Radio Tango. Mi abuelo violinista, mis tías tocaban cello, porque en aquella época de mis tías abuelas no había radio. Es más, yo tengo una radio galena que la compró mi abuelo para escuchar la pelea de Firpo. Entonces no había radio, cada familia tenía su grupo de músicos. Yo empecé a tocar acordeón a piano como buena familia de Tano.
empecé a tocar acordeón al piano hasta que, bueno, Genial. yo soy de la generación del rock, nació todo el movimiento de rock. Se está volviendo loco acá, Pablo, del otro lado. Y en los Mónica. años 80, 70, más, armé muchas bandas, pero en los años 80 fue la 77, la primera banda de rock fuerte, ya con composición, con todo, tocamos la Falda 80, 81, he viajado a Brasil. Me imagino que después nos vas a mandar un clip, un videito para Si la parte entran- de mística. Si entran en Instagram o Perfecto. YouTube, viste que hoy está todo esto, están los videos, están Buenísimo. los antecedentes. El de hoy es Sorpresata Castela. Sorpresata Y Castela. No me quiero ir mucho del tema porque vino la seguridad, ¿no? Pero No, pero para- Sorpresata Castela. ¿Por qué Sorpresata Castela? Porque un día yo estaba en casa y digo, está Camerata Bariloche, pero es muy fino Camerata Bariloche. Entonces en lugar de Camerata y Ventano, Sorpresata. Y, Muy bueno. y no soy de Bariloche, soy de Castelar, así que bueno. Sí, está bien. Me costó Mezclaste. poner ese nombre, a nadie le gustaba. Es lindo, es lindo. No sé, pero el tema Bueno. no es si gusta. Muy lindo y yo, bueno, Julio nos regaló un disco, así que tuve el lujo de escucharlo. Es rock potente, así que después los invito a buscarlo, a buscar la banda. Y me parece que esto, conocerte un poquito, es parte también de conocer a la persona que está atrás del dirigente, así que está bueno también para nosotros. Siempre tratamos de ir por ahí a un rasgo más personal, así que nada, es Yo un digo placer. que a los jóvenes que hagan lo que sienten, siempre que sea algo bueno, siempre que hacerse la pregunta, ¿lo que estoy haciendo es bueno? ¿Perjudico a alguien? No. Bueno, lo voy a hacer. Y la búsqueda permanente. ¿eh? Y bueno, y si a alguien le gusta la seguridad y higiene, que es una carrera hermosa, en esa época era seguridad, higiene y contaminación en medio ambiente, ahora está dividida en dos. Yo tengo las dos carreras. Y bueno, nada, que hagan lo que sienten, que sigan luchando, que el movimiento obrero hay que seguir adelante, que esto no es No, el no es el final, capítulo es final el comienzo de algo que hay como un cambio en el mundo, hay que estar atentos, no perder los derechos, eso es lo que quería decir, lo último, no. Sí, por supuesto. Que los compañeros cuando los sindicatos le consiguen los derechos, que no los pierdan, que utilicen, por ejemplo, seguridad y higiene cuando no quieren usar un elemento o no quieren utilizar, bueno, la empresa se lo va a cortar, porque como todo es dinero, entonces van a decir, esto no lo hacemos más y total no lo... Hay que Entonces, cuidarlo y exigirlo. hay que seguir luchando y mantenerlos un derecho. Es una obligación y es un derecho. Y costó muchísimo, muchísimo. Tal vez los muchachos algunos muchachos de ahora, no lo ven. Desgraciadamente cuando falta, te vas a dar cuenta. Bueno, tratemos, escuché el programa, hermoso programa, donde se está continuamente inculcando, de decir, no se olviden que cada cosa que se consiguió costó mucho. Así es. Muchísimas Así que no gracias. perderlo. Bueno, muchas gracias, Gracias. Julio. Muchísimas gracias.